Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición estar con ustedes nuevamente. Mandamos un saludo a cada uno de los miembros que están en su casa y también nos gozamos después de este tiempo de alabanza. Yo creo que cada uno ha podido sentir la presencia de Dios y el Espíritu Santo en sus vidas. Voy a invitarle ahí en su casa a que me acompañe esta mañana a reflexionar en la Escritura, en la palabra del Señor. En el título que he puesto a este sermón, Provisión en tiempos de crisis. Y este título lo puse de esta forma porque normalmente cuando una situación viene a nuestra vida y no podemos o no tenemos la capacidad para resolverla, se entiende que estamos en un proceso de crisis. Y actualmente la humanidad está pasando un proceso de crisis, no solamente hablando en el aspecto local, sino en el mundo entero. Se vislumbra una crisis, se vive una crisis epidemiológica, también se vislumbra una crisis económica, y que los pronósticos que se ven en la mayoría de los noticieros es que enfrentaremos una crisis como nunca antes se había visto, cerca de más de 100 años o algunos 100 años que se vivió una crisis similar, pero nosotros creemos que como hijos de Dios tenemos la confianza de que enfrentando cualquier situación en la vida tenemos la ayuda de nuestro Dios. Por eso, provisión en tiempos de crisis. Dios va a tener siempre una provisión para suplir cualquier necesidad. Y he tomado como base el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 14, donde habla la historia de un joven llamado Jonatán, que es el príncipe del pueblo de Israel, hijo de Saúl. Y en el capítulo 14 de este libro hace referencia de la actitud que él tomó frente a una crisis que estaba envolviendo al pueblo de Israel, a él como príncipe y a su padre como rey. Y era una crisis no fácil de enfrentar. En el transcurso de la predicación vamos a ir observando cómo, aunque era una situación muy complicada y literalmente las circunstancias podrían traer como consecuencia el que hubiera un desistimiento de no seguir adelante, ellos tomaron una actitud correcta y sobre todo Jonatán. Como referencia vamos a leer el capítulo número 13 del primer libro de Samuel, donde hace referencia de los acontecimientos que habían precedido a lo que vamos a hablar esta mañana. Lo que puedo mencionar como una introducción a este sermón es que el rey Saúl, siendo el primer rey de Israel, que Dios lo escogió con el propósito de sacar al pueblo de Israel al frente en contra de muchos pueblos que eran prácticamente muy numerosos y más poderosos que ellos, escoge a un rey y ese rey, se llama Saúl, y Saúl tiene un hijo llamado Jonatán, y la historia o el mensaje de esta mañana va a girar en torno a la vida de Jonatán, la actitud que él toma junto con su paje de armas. Y bueno, una de las circunstancias que puedo mencionar como introducción es que el rey Saúl, 2 años posterior a su reinado, él decide incursionar o atacar una guarnición de los filisteos. Y cuando él incursiona y ataca a esa guarnición de los filisteos, mata a esos filisteos y el pueblo de los filisteos se da cuenta y empieza una guerra de mayor magnitud en contra del pueblo de Israel. De por sí ya los filisteos tenían cierta autoridad de oprimir al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel no tenía la facultad de poder trabajar el acero, algún tipo de metal, por ende, como la mayor parte de del ingreso del trabajo que hacían los israelitas tenía que ver con la agricultura, ellos tenían que ir con los filisteos para que los herreros pudieran afilar sus discos de arar, sus azadones, etcétera. Entonces ellos cuando iban a afilar con los filisteos les cobraban una cantidad muy alta y era cierta forma de oprimir al pueblo de Israel porque dependían de los filisteos en esa área. Y cuando Saúl ataca a los filisteos y los filisteos se levantan en contra del pueblo de Israel, claro que todo eso se pierde. Es como cuando hay un conflicto entre naciones que ellos empiezan a limitar las importaciones o las exportaciones. Así en el tiempo antiguo los filisteos decidieron no permitir más que los israelitas recibieran los servicios de ellos en cuanto a ese trabajo que hacían con el afilar sus herramientas de trabajo, pero también eso implicaba que no tenían ellos espadas. Los únicos que tenían espadas era Saúl y era Jonatán. Entonces van a enfrentar una guerra contra un pueblo que es muy numeroso, el pueblo de los filisteos,
Y Israel tenía como un ejército escogido especialmente para pelear junto con el rey Saúl a 2,000 hombres. Y había 1,000 hombres que se habían seleccionado para que estuvieran con Jonathan. En total eran 3,000 guerreros que estaban dispuestos a pelear junto con el rey Saúl y con Jonathan. Aquí la cuestión es de que esos 3,000 hombres, cuando se enteran que el pueblo de los filisteos están muy molestos con el rey Saúl y han decidido venir a atacar, y el pueblo de los filisteos lo primero que hizo fue el armar a sus carros de guerra, armar a sus soldados, a los que estaban a caballo, a los que estaban a pie, y era un número incontable, y ahorita lo vamos a ver según lo dice la escritura, y eso provocó un temor en el pueblo de Israel, sobre todo en los 3,000 hombres. Eso provocó que de esos 3,000 hombres, muchos huyeran a las cuevas, muchos huyeran a lugares de las montañas a esconderse, y solamente quedaron 600 hombres al lado del rey Saúl y de Jonathan. Veamos la escritura y leamos en el primer libro de Samuel, capítulo número 13, verso número 5, que dice lo siguiente: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Quiero que note la cantidad de fortaleza de guerra que tenía el pueblo de los filisteos contra Israel. Dice este versículo que tenían 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Miemas, al oriente de Betabén. Entonces, cuando ellos se deciden venir a atacar al pueblo de Israel y los 3,000 hombres ven que vienen 30,000 en carros y más de 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso a pie que eran como la arena del mar, eso quiere decir que era incontable, una gran fortaleza de guerreros, provocó un temor en ese momento y creó una crisis en el pueblo de Israel, pero sobre todo en el ejército que estaba junto a Saúl y junto a Jonathan. ¿Qué provocó esta crisis? Que el temor hiciera que muchos de ellos huyeran y desertaran y provocaran que se debilitara la fuerza del pueblo de Israel, en este caso su fuerza de armamento o de pelea. Aunado a esto, no solamente que eran 600 los que quedaron, sino que también dice la escritura que de esos 600 ninguno tenía espada para pelear. Los únicos que tenían espada era el rey Saúl y Jonathan, el príncipe del pueblo de Israel. Vemos en el verso número 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Así aconteció que en aquel día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan su hijo, que las tenían. Y dice la escritura en el verso número 23, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Miemas. Esto habla de las circunstancias que envolvían el entorno de este capítulo 14, del cual estamos basando el sermón, que era una situación difícil, una situación de crisis, que el rey Saúl no sabía nada que hacer frente a esa resolución de los filisteos, y todos los guerreros habían, la mayoría, desistido por el temor a morir o a ser llevados cautivos. En este caso, aunque la mayoría tuvo temor, podemos hablar de dos personajes que no tuvieron temor, que tuvieron un pensamiento diferente, una actitud diferente frente a este tiempo de crisis. Y digo tiempo de crisis porque no tenían la capacidad para enfrentar la problemática en ese momento. Y esos dos personajes es Jonathan y su paje de armas. Jonathan en su corazón sabía que Dios estaba con ellos y que el Dios de Israel era mucho más poderoso o más fuerte que cualquier otro pueblo que existiese sobre la tierra. De hecho, Jonathan no se basaba en su fuerza humana, él se basaba en la fuerza que Dios podía darle a él y al pueblo de Israel, porque sabía que la historia en el pasado le recordaba que el Dios de Israel siempre iba delante de ellos como poderoso gigante. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque enfrentaban pueblos mucho más numerosos o más fuertes que ellos tenían la confianza de que Dios iba delante de ellos, peleaba por ellos, los defendía y ellos podían estar tranquilos. Y cuando digo tranquilos, no me estoy refiriendo a que ellos se quedaban sin hacer nada, sino que ellos peleaban con la paz, con la tranquilidad, que al enfrentar esa batalla o esa guerra contra ese pueblo, tenían la confianza y la seguridad de que Dios les daría la victoria. Por eso el hablar de este capítulo 14 del primer libro de Samuel y mencionar que todo podía cambiar de un día para otro, todo dependía de la actitud que tomaran, en este caso el rey Saúl o Jonathan. Aquí en este caso podemos ver que la actitud
la tomó Jonathan. Una actitud que salió del corazón, porque a final de cuentas ni su padre Saúl se dio cuenta de lo que iba a hacer Jonathan, ni el pueblo de Israel, porque Jonathan tomó la decisión sin que nadie se diera cuenta y él empezó a tomar la iniciativa. A eso le llamamos nosotros en el ámbito secular, tenemos que tomar la iniciativa siempre ante cualquier adversidad. En otras palabras, también en el ámbito cristiano, un hijo de Dios nos enseña la Escritura que tenemos siempre que tomar la iniciativa cuando tenemos que enfrentar alguna situación difícil. Dice la Escritura que cuando David enfrentó a Goliat, él fue el que tomó la iniciativa y corrió a enfrentar al gigante Goliat. No esperó a que él viniera, él decidió enfrentar y tomar la iniciativa porque sabía que Dios estaba con él. Esa fue la actitud de David. Él dijo: yo sé que Dios está conmigo, y Él, así como me ha ayudado a vencer al oso o al león cuando ha venido a querer destruir a las ovejas de mi padre, y yo he ido y les he destrozado de sus quijadas, así Dios también me librará de ti, Goliat, o de este gigante, y le cortaré la cabeza. Él lo dijo con tal convicción y lo hizo tal y como lo declaró. Por eso, cuando tú tienes convicción en tu corazón, no hay duda de tomar la iniciativa, no hay duda de dar el primer paso. Es dar el paso de fe o una actitud de fe. Por eso el título del sermón: provisión en tiempos de crisis. Ninguna provisión puede venir de parte de Dios si no es a través de la fe. Ninguna provisión puede ser suplida de parte de Dios si no lo fundamentamos en la palabra del Señor. Entonces vamos a la Escritura en 1 Samuel capítulo 14, verso número 1 en adelante. Dice la Escritura así: aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, solamente se lo dijo a su paje de armas. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y entre los desfiladeros, dice la Escritura, por donde Jonathan procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Verso número 6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Dios, Jehová Dios, salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, a tu disposición o a tu voluntad. En estos primeros 7 versículos, donde voy a basar el primer punto, donde la confianza de la provisión de Dios en tiempos de crisis en la vida de Jonathan no basaba en las circunstancias ni en la condición en la que se encontraban. Él basaba su confianza, su provisión de parte de Dios en la palabra que Dios les había dado en el pasado, y que esa palabra seguía latente con ellos ese día. Era el Dios de Israel, el poderoso de Israel, que estaba con ellos, en quien él estaba depositando su confianza. Y aunque su padre Saúl estaba allá debajo de un granado con los 600 hombres, él decidió levantarse e ir y tomar la decisión de enfrentar a los filisteos, porque tuvo que haber algo en el corazón de Jonathan para impulsarlo a tomar esta determinación, y que también pudiera influir en su paje, porque lo lógico es que su paje de armas le hubiera dicho: discúlpeme, príncipe de Israel, usted tiene toda la autoridad de tomar la decisión que mejor le parezca, pero vamos a enfrentar a más de 30,000 hombres con sus carros, vamos a enfrentar a 6,000 hombres a caballo y una muchedumbre de guerreros a pie, nosotros dos. Pero el paje de armas no le contestó así. El paje de armas le contestó con la misma convicción con la que Jonathan le invitó a que fueran a atacar esa guarnición de los filisteos. Él le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad o a tu disposición. Qué importante esa palabra: haz todo lo que está o tienes en tu corazón. ¿Qué es lo que había en el corazón de Jonathan? Recuerdo mucho el momento en la que Saúl, al tomar una mala decisión, dice la Escritura que el profeta le dijo a Saúl que Dios había escogido un nuevo rey conforme al corazón de Dios. Y mira, el corazón de Dios tiene que ver con el hacer aquellas cosas que se han planeado
de parte de Dios en la vida del ser humano. Cuando habla un hombre conforme al corazón de Dios, es porque ese hombre ha aprendido a apropiarse de la voluntad de Dios y vive para hacer la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo para hacer la voluntad de Dios. Era el corazón de Dios encarnado en Cristo Jesús. Cuando Dios escogió a David como ese nuevo rey, era porque en su corazón David tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a agradar a Dios. En ese momento Jonathan, cuando toma la determinación, su corazón se convierte en el corazón de Dios, porque ya no eran palabras que salían de su boca porque era una decisión humana de él, sino era una palabra que salía de su corazón, y no una decisión humana, sino una decisión que venía de parte de Dios, porque la decisión la toma en base a lo que Dios dice en su palabra. Él le dijo a su paje de armas esta frase: vamos y pasemos a esa guarnición de los filisteos, porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Quizá algo Jehová haga por nosotros. Vamos, porque para Dios no es difícil salvarnos, ya sea que tengamos poco equipo de guerreros o muchos guerreros. Lo sorprendente aquí es que eran solamente dos contra el mundo, dos contra los filisteos, dos contra una gran mayoría, pero aparentemente eran dos minoría. Pero en realidad Jonathan sabía que aunque eran dos, eran mayoría, porque Dios estaba en medio de ellos. Cuando Dios va delante de nosotros, no hay pueblo que se pueda resistir a la presencia del Señor. Así que Jonathan iba a enfrentar a los filisteos con determinación de que Dios iba con él y con el paje de armas, y que Dios les iba a dar la estrategia para vencer. Dice la escritura allí en el versículo número 7, cuando el paje de armas le dice: pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Está hablando de la lealtad, de tener a alguien a tu lado que confíe no solamente en tus palabras, sino confíe en la palabra del Señor que tú declaras con tu boca. Dice la escritura que cuando Jonathan toma esta determinación, él sale a escondidas y van y empiezan a subir por la montaña para enfrentar a esos hombres. Y no era nada fácil, porque era subir la montaña. Habla de que había ahí montañas y había rocas puntiagudas, rocas afiladas, que era el subir esa montaña ya era un peligro. Si vas conmigo a 1 Samuel capítulo 14 verso número 8, leemos lo siguiente: dijo entonces Jonathan: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. La actitud de Jonathan fue la siguiente: vamos a mostrarnos delante de ellos, que nos vean. Y cuando ellos nos vean desde lo alto, y si ellos nos dicen: deténganse ahí porque los vamos a matar si siguen adelante, nos detenemos. Pero si nos dicen: sigan adelante, vengan hacia nosotros, entonces será señal del Señor de que el Señor ya no nos ha entregado en nuestras manos. Es una palabra que él le dijo a su paje de armas, que él tenía la seguridad de que si los filisteos les decían: suban, era porque el Señor le estaba diciendo: adelante, no te detengas. Aunque veas el problema muy grande y Dios te dice: adelante, no te detengas, tú tienes que seguir adelante. Tú no puedes detenerte en base a las circunstancias. Dice la escritura que cuando llegaron y se mostraron ante estos filisteos, ellos al verlos dijeron estas palabras, y fue en una forma de burla. Dijeron en el verso número 11, cuando ellos se mostraron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Están diciendo que había dos que estaban saliendo de las cavernas de donde estaban escondidos, del temor, del miedo, y que venían a enfrentar a los filisteos. Entonces, cuando ellos dicen esta frase, le dicen a ellos: vengan, suban y les mostraremos algo. Eso de mostrarles algo era: suban y les vamos a dar una lección. A pesar de que había la amenaza de que se les estaba invitando a que subieran y que se les iba a dar una lección por haber sido tal vez inoportunos para enfrentar al pueblo de los filisteos, ellos decidieron seguir adelante. Y dice la escritura que iba subiendo Jonathan y su paje de armas iba detrás. Verso número 13: y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba detrás, él los mataba. Y fue esa primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Media yugada de tierra era un cuarto de hectárea.
2.500 metros. A la redonda era donde iban cayendo esas 20 personas. Y cuando dice que caían, no dice que Jonathan los enfrentaba. Simplemente él iba subiendo y los que venían a enfrentar a Jonathan caían. No dice cómo, por qué, simplemente caían. Y el paje de armas lo único que hacía, él llevaba la espada de su amo, en este caso de Jonathan, y él mataba a los que caían a su lado. Esto me recuerda lo que dice la escritura: caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Qué importante es aceptar y reconocer que cuando Dios va delante de nosotros, podrán venir muchas circunstancias, podrán venir muchos problemas, pero nada de eso nos va a poder hacer daño, porque Dios está con nosotros. A tu lado caerán, pero a ti no llegarán. A tu casa no llegará, a tus hijos no llegará, a tus finanzas no llegará, a tu despensa no llegará, a tu salud no llegará. En el área donde tú sientas que puede haber un temor y no hayas qué hacer, en eso yo te puedo asegurar que si tú pones tu confianza en Dios, como lo hizo Jonathan, no llegará a tu vida. Y esto sucedía en el momento en que Jonathan iba subiendo. Dice la escritura que cuando esto aconteció, los demás que estaban observando cómo los que venían a atacar a Jonathan y al paje de armas caían y eran matados, empezaron a entrar en pánico porque estaban sorprendidos. ¿Cómo es posible? ¿Quién está con Jonathan y este paje de armas para que nuestros guerreros fuertes estén cayendo a su lado y estén siendo matados? Y ese pánico empezó a correrse la voz entre todo el campamento de los filisteos. Y dice la escritura que llegó el pánico a tal grado que todos estaban consternados. Y dice la escritura en el verso número 15: y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Qué tremendo es saber que para Jonathan, el ir viendo cómo va subiendo la montaña para enfrentar a sus enemigos y que prácticamente va en desventaja porque ellos están en la parte alta y ellos venían de la parte de abajo, era muy fácil que los pudieran matar, pero ellos iban subiendo con la fe. No hay montaña más alta que tú tengas que subir, no hay problema más grande como una montaña que tú tengas que enfrentar. Cuando Dios va contigo, tú la vas a subir y vas a llegar para conquistar. Dice la escritura que cuando entró el pánico entre todos los filisteos, lo que aconteció fue que se dieron cuenta que las espadas de los mismos filisteos eran sacadas y se mataban unos contra otros. Entre ellos mismos empezaron a aniquilarse. Y esto no es otra cosa más que saber que Dios es el que tiene la estrategia, el plan de guerra. Dios es el que tiene la estrategia, el plan, la instrucción de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera, no podemos tomar decisiones porque se nos viene a la mente. Tenemos que considerar qué es lo que Dios nos dice. Y aquí Jonathan consideró que Dios lo iba a guiar a hacer lo correcto, a tomar las decisiones correctas. Y al ir avanzando, él veía cómo la mano de Dios estaba con él y cómo sus enemigos caían a la izquierda y a la derecha, y Dios le iba dando esa motivación para seguir adelante. Tal vez tú estás enfrentando una crisis en este momento. Tal vez las noticias te hacen ver que viene una crisis que va a afectar al mundo entero. Déjame decirte algo: no hay crisis tan grande donde Dios no puede intervenir cuando nosotros se lo pedimos. Dice la escritura, si tú me acompañas por favor a Josué capítulo 23 verso 8. En este pasaje vamos a encontrar cómo, aunque eran dos, Jonathan y el paje de armas, y ellos decían: no es difícil, Dios está con nosotros, Dios puede hacer cosas así o más grandes. Dice la escritura aquí en Josué una palabra de parte de Dios a aquel hombre que Dios levantó después de la muerte de Moisés para que fuera el nuevo líder que llevaría al pueblo de Israel a conquistar aquellos pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Y usted recuerda la historia, cómo Josué toma la iniciativa y va junto con su familia a conquistar la tierra de Canaán. Y Dios le da la victoria en cada uno de esos pueblos. Por eso se le conoce a Josué como el conquistador. Y entonces a ese conquistador que llevó al pueblo de Israel a conquistar Canaán, Dios le dio estas palabras que quisiera recordártelas hoy, esta mañana, y tú las tienes que tener en tu corazón y escribirlas para recordarlas y poderlas declarar en el momento de crisis. Josué 23:8 dice así la escritura: mas a Jehová vuestro Dios seguirá
seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Una de las principales acciones que tenemos que tomar para que Dios sea el que venga y nos provea en el tiempo de crisis o intervenga en el tiempo de crisis es que debemos de seguir al Señor. Aunque hay muchos que podríamos tomar decisiones en momentos de crisis de tomar diferentes caminos para solucionar el problema, la Biblia nos enseña que nunca debemos de ir en pos de otros dioses o en pos de otros recursos cuando tenemos al único Dios verdadero. Tenemos que seguir al Señor, tenemos que servir al Señor. Y cuando habla de seguir al Señor, habla de seguir viviendo en su voluntad. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso habla, seguir a Jesús es hacer su voluntad o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cuando Josué recibe esta palabra, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, seguir al Señor es hacer su voluntad, como habéis hecho hasta hoy. Pero dice el verso número 9: pues ha arrojado Jehová Dios delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie ha podido resistir la presencia de Dios, o nadie ha podido ver al Dios todopoderoso, al Dios de Israel que va delante de ellos, que los defiende y ha mantenido su vida de pie. Todos han caído. Así que le trajo a la memoria este pasaje a Jonathan, el saber que en el tiempo de Josué Dios iba delante de ellos y nadie podía resistirse a la presencia del Señor, al rostro del Señor, y caían. Eran pueblos más grandes, más numerosos en cuanto a armamento, pero eran derrotados por el pueblo de Israel. Y termina diciendo en el verso número 10: un varón de vosotros, escucha bien, un varón de vosotros enfrentará y perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Un varón perseguirá a 1000, porque es Jehová quien pelea por vosotros. Y yo creo que esta convicción en el corazón de Jonathan estaba muy clara. Yo solo puedo enfrentar a 1000, según el Señor lo declaró a nuestro pueblo. Y si yo invito a Jonathan a que venga conmigo, vamos a hacer 2000. Si tú recuerdas, al principio del sermón te mencioné que cuando el rey Saúl empezó su reinado, escogieron 2000 hombres para que pelearan junto con el rey Saúl. Y Jonathan tenía a 1000 hombres. Y cuando él decide invitar a Jonathan, le está prácticamente declarando al Señor: Señor, yo voy a enfrentar a 1000, pero con mi paje vamos a enfrentar a 2000. Así que él iba con la convicción de que no eran 2, eran 2000. Humanamente, personalmente, ellos iban a pelear físicamente, pero Dios pelearía por ellos. Y esos 2 se convertirían en 2000. Pero no solamente eso, sino que se cumplía también algunas promesas que Dios había declarado al pueblo de Israel desde que ellos salieron de Egipto. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 14, verso 14, dice la escritura: y Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Con esta convicción Jonathan sabía que podía enfrentar a esos filisteos y estar tranquilo, que Dios le iba a dar la victoria. Por eso, cuando él toma esa determinación, él va y toma memoria de lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Es muy importante que cuando nosotros tomamos la escritura y vemos una promesa de parte del Señor, eso habla del poder de Dios para nuestra vida, habla de la provisión de Dios para nuestra vida, que en el momento de la crisis, de la circunstancia o del momento difícil, la palabra de Dios siempre nos va a dar la respuesta. Por eso es importante que, así como Jonathan dijo: Dios podrá salvarnos, podrá ayudarnos. No es difícil para Él salvarnos con pocos o con muchos. Él está diciendo: ya lo hizo en el pasado, lo va a hacer con nosotros en el presente. Y yo te quiero decir hoy: lo puede hacer en el futuro. No hay nada que tú puedas enfrentar que los pronósticos nada alentadores del mundo pudieran decir que vamos a enfrentar, cuando tenemos un Dios más poderoso que todo lo que el mundo pueda vivir o enfrentar. También el predicador en Eclesiastés, me viene a la memoria este pasaje del predicador de Eclesiastés capítulo 4, verso número 9, cuando dice: mejor son 2 que 1, porque tienen mejor pago de su trabajo. Así que quiere decir que cuando uno se pone de acuerdo con otro para hacer un trabajo, es mucho mejor ese trabajo, porque se motiva el uno al otro. Pero sigue diciendo: porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Por eso es importante el que anduvieran 2 juntos. Jonathan sabía que al escoger a su paje de armas y decirle: vamos a enfrentar a esos
filisteos, incircuncisos, estaba tomando una buena decisión en base a lo que la Escritura nos enseña. El tener a alguien a tu lado que pudiera pelear contigo, pero que también pudiera recordarte que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, Dios también la hará. Así que si alguno prevaleciere contra uno de ellos, dos le resistirán. Así que si alguno prevalecía contra Jonatán, ahí estaba su paje para resistir y seguir adelante. Así fue la escalada de Jonatán y de su paje de armas en la montaña, conquistando a los filisteos. Ahora, es muy importante también recordarte que esta primera etapa de crisis, donde Jonatán toma una determinación en base a la Escritura que él recordó del pasado que se le dio al pueblo de Israel a través de la vida de Josué, a través de la vida de Moisés, y que él la trae a la memoria para declararla en su tiempo. Así en nuestro tiempo podemos recordar la palabra del Señor y traerla a la memoria para que en este tiempo la podamos declarar. La Biblia dice que si lo creemos con el corazón, debemos declararlo con nuestra boca y las cosas sucederán. Es muy importante que en el Antiguo Testamento había una determinación de fundamentar la fe en base a lo que Dios había dicho a su pueblo. En el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo actual, nuestro fundamento de fe también se basa en la palabra del Señor. Esta palabra es nuestra espada. Aunque el pueblo de Israel no tenía espadas, tenían la espada poderosa de la fe, porque fue la que usó Jonatán para que pudieran caer a su lado 1000 y 10,000 y a él no llegaran. Por eso en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo actual, en la época contemporánea, nosotros tenemos que mirar hacia la cruz y poder fundamentar en la palabra del Señor lo que el Señor Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Así como Jonatán recordaba lo que Dios le dijo a Josué o a Moisés o a los líderes del pasado, nosotros tenemos que recordar lo que Dios nos dice a través de Jesús. Dice la Escritura en Mateo capítulo 18 que en Cristo Jesús el poder de Dios siempre va a proveernos lo necesario. Cuando nosotros reconocemos que Jesús está en nuestro corazón, entonces tenemos una seguridad de provisión de parte de Dios. Dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitemos en la vida serán añadidas. ¿Qué te puedo recomendar en este tiempo donde muchas personas están ya literalmente quejándose por la crisis económica, por no tener que comer o estar limitados en sus finanzas? Déjame decirte algo, en estos tiempos de crisis hay que buscar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. No preguntes cómo. No te puedo dar una respuesta, solamente te puedo decir que Dios puede hacer que en el mundo entero se muevan muchas cosas para que en tu casa nunca falte el pan diario, nunca falte la provisión, nunca falte la salud, nunca falte la fuente de trabajo, nunca falte aquello que tú requieres para tener seguridad. Mateo 18:19 dice así el Señor Jesús: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jonatán sabía que Dios estaba con ellos. Donde dos o tres están, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ahí en tu casa, en este momento, viendo este video, este mensaje, no estás tú solo, estás con tu familia. Hay alguien más a tu lado. Y si los dos se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, Dios, nuestro Padre Celestial, lo va a hacer, siempre y cuando tú tengas la convicción y la fe de que si Dios lo dijo, así será. Es muy importante que tú te pongas de acuerdo con tu familia para tener tiempos de oración. Es muy importante que por las mañanas se pongan en las manos del Señor para que Dios pueda suplir todo lo que os falte. Dice la Escritura en Filipenses, si me acompañas, Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú oras al Padre y tienes la convicción de que Él te escucha, Dios va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De verdad, cuando tú pones tu confianza y tu fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, Dios va a suplir todo lo que te falte. Por último, quisiera llevarte a esa expresión que el apóstol Pablo nos dio y que es una promesa para nuestro tiempo también. A Éfeso les
habló a la iglesia que está en Éfeso. Dice la escritura así en Efesios capítulo 3, versos 19, 20 y 21. Dice la escritura que cuando Pablo habla a la gente que está en Éfeso, les dice lo siguiente: una de las prioridades que tienen que cuidar es el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, así lo dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que nos va a ayudar a vencer toda crisis emocional, familiar, espiritual, económica, de salud? El amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser, no es egoísta, no busca lo suyo. El amor es lo principal. Dios es amor, y si Dios está contigo, el amor te va a llevar a tomar las decisiones más sabias. Y por amor tú tienes que juntar a tu familia para orar, por amor a ellos, por amor a Dios, para pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo de crisis. Dice, sobre todo, traten de que ese amor de Dios esté en sus corazones y los llene de toda esa plenitud. Verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, está diciendo, nuestro Dios poderoso, el Todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos. Yo no sé qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú deseas pedir, pero déjame decirte algo: ese amor de Dios te va a llevar a un nivel muy, muy superior a los pensamientos del mundo entero. El mundo piensa de una manera, pero tú pensarás a la manera de Dios. Para el mundo hay muchos caminos que son buenos, pero al final lo llevan a la muerte. El único camino que te lleva a la vida es Cristo Jesús. Y termino diciendo esta frase: a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, hasta siempre. Amén. Hoy yo te quiero invitar esta mañana a que tú puedas reflexionar en tu casa y pensar: en este tiempo de crisis yo requiero una provisión, y esa provisión no está en mis manos, no está en mi capacidad. Yo necesito que Dios intervenga. Y como mencioné el título al principio, provisión en tiempos de crisis, la única forma en la que Dios va a suplir todo lo que nos falte, como lo hizo con Jonathan, para vencer a aquel gran ejército y sacarlo de esa crisis a él y a su padre, de la misma manera Dios te puede sacar de cualquier crisis, de cualquier situación, si tú puedes pedirle esta mañana que intervenga en tu vida. Yo te invito hoy a que puedas pedir a Dios con esta oración y decirle: Señor, tal vez mi pensamiento, Señor, y mi petición no sean las correctas, pero yo te pido que tu voluntad se perfeccione en esta oración y en mis peticiones, porque sé, Señor, que va más allá tu pensamiento a mi pensamiento, lo que yo necesito con lo que tú sabes que tienes que hacer en mi vida. Por eso hoy puedo orar pidiéndote, Señor, esta mañana, junto, Señor, a mi familia, que tu intervención divina, Señor, esté presente, proveyendo para todo aquello que nos haga falta en el presente o en el futuro, para enfrentar esta crisis, Señor Dios, que el mundo, Señor Dios, está viviendo, y que nosotros, Señor Dios, como pueblo tuyo, tenemos también que enfrentar. Hoy tomamos a través de la fe, Señor, esta palabra de que si dos se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa en la tierra, en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que tu intervención gloriosa se manifieste en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y podamos ser una iglesia, Señor Dios, que siga de pie, que siga firme y que siga, Señor Dios, caminando hacia adelante. Que podamos tener a nuestro lado, Señor, así como este paje de armas que estuvo con Jonathan, leal, diciendo: haz todo lo que esté en tu corazón, yo estoy contigo, cuentas conmigo. Y que yo así, Señor, pueda determinar esta mañana que no estoy solo, que cuento contigo, que tú estás a mi lado, pero que también tengo gente a mi lado, que son parte de la iglesia, a la cual hoy tú nos permites pastorear. Y que cada uno en particular, Señor, puede ser ese paje de armas que puede motivar a otro a decir: estoy contigo y vamos a salir adelante.
Aunque seamos minoría, si Dios está con nosotros, somos mayoría. Yo te invito esta mañana a que sigas reflexionando en tu casa sobre esta palabra y que tú puedas considerar esta semana que viene, primera semana de mayo, considerada una de las semanas más complicadas en nuestro estado de Nuevo León, que tú puedas también estar en casa y desde esa trinchera tú poder orar y hacer lo que corresponde como hijos de Dios y poder suplicar al Padre que Él supla todo lo que nos falte conforme a sus riquezas, y que muy pronto podamos vernos otra vez aquí en este lugar y podamos exaltar el nombre del Señor y poderles predicar esta palabra y verlos cara a cara. Hoy puedo ver bancas vacías, pero puedo ver multitudes en los hogares escuchando esta palabra. Dios te bendiga.